Con permiso de la presidencia. Subo a esta tribuna para proponer eliminar uno de los mayores absurdos contenidos en este dictamen: el impuesto del 8% a los videojuegos violentos. ¿Sí? ¿Escucharon bien? El impuesto a los gamers. Invito a Morena, que tanto presume ser de izquierda, jugar esta partida con coherencia, ya que demuestre con hechos que no va a aprobar un nuevo impuesto regresivo, recaudatorio y prohibicionista. Lo que están haciendo aquí tiene todo el tufo de las políticas de control y castigo que históricamente han venido de la derecha, de la ultraderecha, esa que critican y en la que se están convirtiendo. Es el Estado diciéndote cómo vivir, cómo pensar y ahora hasta qué jugar. Es la lógica más vieja del autoritarismo moral. Según este gobierno, jugar un videojuego se equipara a tomarte una cerveza, fumar un cigarro, apostar en un casino o beberte un litro de refresco. Eso es exactamente lo que plantea esa reforma: tratar un videojuego igual que productos que sí tienen efectos comprobados sobre la salud, el medio ambiente o el tejido social. Y lo hacen con el argumento de que los videojuegos violentos pueden afectar la salud mental y asociarse a conductas agresivas. Como si jugar fuera un problema de salud pública, como si la violencia de este país viniera de las consolas y como si los gamers fueran potenciales delincuentes. Pero jugar no es una enfermedad. Plantear lo contrario es una falta de respeto, una visión estigmatizante y profundamente conservadora. No es política pública, es prejuicio moral y prohibicionismo disfrazado. Y detrás de este prejuicio está lo más elemental: una excusa para recaudar. Además, no se trata solo de un impuesto a los videojuegos individuales. Vas a tener que pagar un 8% si tienes una membresía que dentro de esa plataforma tenga un videojuego violento, aunque ni siquiera lo hayas jugado. Así de arbitraria y absurda es la propuesta. No se basa en hechos, sino en suposiciones. No grave el daño, grave el entretenimiento. No hay evidencia seria que demuestre que jugar videojuegos cause violencia real. La propia Asociación Americana de Psicología lo ha señalado. No existe relación causal directa entre videojuegos violentos y conductas violentas. A lo mucho, algunas investigaciones han encontrado asociaciones mínimas con actitudes agresivas, pero no con delitos o violencia estructural. Y vamos a decirlo con todas sus letras: nadie se hace violento por jugar. Nadie se vuelve criminal por sobrevivir al apocalipsis en The Last of Us. Nadie termina en la delincuencia por lanzar un fatality, el Mortal Kombat. Y nadie se convierte en narco por atrapar criaturas en Pokémon. La ficción no produce delincuentes, el entretenimiento no genera violencia. La violencia la produce un Estado que ha normalizado impunidad, que ha permitido que el crimen crezca y que no ha cumplido con su deber de proteger a la gente. Si así fuera, países como Japón o Corea, que son en los que más videojuegos se consumen en el mundo, serían los más violentos, y ocurre exactamente lo contrario que en este país. La violencia que desangra México no nace de un videojuego o de una consola, nace de un Estado que ha fallado en garantizar seguridad, justicia y paz. No hay un videojuego que dispare un arma, no hay consola que secuestre, extorsione o desaparezca personas, no hay partida que destruya el tejido social. Hay que decirlo sin titubeos: cuando el poder empieza a decidir qué puedes consumir, ver o hasta jugar, ya no se trata de impuestos, se trata de libertad. Lo vimos cuando decidieron prohibir vapeadores desde la Constitución, lo vemos ahora con este impuesto. Hablan de libertades, pero legislan como si quisieran decirnos cómo vivir, qué consumir y ahora hasta qué jugar.
ese no es el papel de un Estado democrático. Hoy dicen que es solo para los videojuegos, pero con esa misma lógica mañana pueden decir que ahora va a haber impuestos a series, películas, documentales o podcasts violentos, que deben pagar más impuestos, porque cuando un Estado descubre que puede disfrazar la salud mental o de moral cualquier impuesto, lo volverá a hacer. Y hablemos claro de lo que muchos aquí no entienden, y me pasará mi minuto como todos mis compañeros. Los videojuegos no son el enemigo, son espacios de creatividad, de estrategia, de aprendizaje y de comunidad. La comunidad gamer no es violenta ni antisocial, es diversa, es pacífica y es colaborativa. Ha construido redes en torno al trabajo en equipo y la cooperación. Lejos de ser una amenaza, son personas creativas y talentosas que no necesitan castigo ni estigmas, necesitan que el Estado vea en ellas innovación, no un enemigo del que sacar dinero. Este impuesto no va a reducir la violencia, no va a resolver los problemas de violencia e inseguridad en este país. Lo único que hará es criminalizar el entretenimiento, enviar un mensaje peligroso y abrir la puerta a un prohibicionismo que no tiene cabida en una democracia. Los videojuegos no son el problema es la violencia real, y esa se combate con justicia, con oportunidades y con Estado de Derecho. Hoy son los videojuegos. Mañana, si no ponemos un alto, podría ser cualquier otra forma de expresión, y cuando el Estado empieza a decidir qué puedes consumir, ver o jugar, ya no estamos hablando de impuestos, estamos hablando de libertades. Por eso, desde esta tribuna, lo digo claro y fuerte: game over a la censura, no a los impuestos absurdos, sí a combatir la violencia real. Es cuanto. Muchas gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea.